El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente meditemos. Tratar de explicarle esto, la palabra de Dios a los niños, para mí siempre ha sido un reto, y un reto que me divierte, que me ayuda. Y yo les hacía ver a los niños que cuando uno construye una casa, pues se necesitan muchas herramientas, el material, herramientas, la casa, el lugar, el terreno, los planos, para poder construir. Yo les preguntaba a los niños: ¿cuántos de ustedes han contribuido en la construcción de su casa? Y hay uno: no, pues yo le acarreaba ¿cómo se llama? El material a mi papá. No, pues yo barro y limpio la casa. De alguna manera, pues que se sentían partícipes en la construcción o en el mantenimiento de la casa. Y esto obviamente tiene que ver con lo que hoy la palabra de Dios nos presenta. Uno de los elementos importantes que hemos perdido es la capacidad de ser agradecidos. ¿Por qué no somos agradecidos? Porque siempre estamos viendo lo que otros tienen y yo no tengo. O estamos viendo lo que hemos perdido y ya no tenemos. Y desgraciadamente no disfrutamos, no valoramos los momentos, las personas y las cosas que tenemos por cierto tiempo, porque nada es eterno. ¿Cuántas personas se murieron este año? Y les lloramos. Y a lo mejor los empezamos a valorar ahora ya que no están. Cuánto éramos jóvenes y a lo mejor teníamos la salud, pero no la valorábamos. Simplemente descuidamos nuestro cuerpo. Y luego vivimos las consecuencias. Y entonces añoramos: ay, es que cuando era joven ya podíamos, y ahora que estoy viejito ya no puedo. O cuando perdemos un ser querido porque no lo supimos valorar, cuidar en una relación, matrimonio, en una amistad, porque no supimos ser agradecidos, o sea, no supimos descubrir el don maravilloso que se nos había dado. Como que nos sentimos las grandes divas, que merecemos todo, que lo necesitamos todo y que lo podemos todo. Y se nos olvida que todo es temporal
y que además todo es un don, es un regalo. Entonces llama mucho la atención el personaje de la primera lectura, que es el rey David, un hombre que fue sacado detrás de los rebaños y fue llevado por la mano de Dios a ser el gran rey David. Y tuvo conquistas, tuvo guerras, tuvo problemas con su suegro, el rey Saúl, que lo quería matar, luego con su esposa, ya se me olvidó cómo se llamaba, no, esa es otra, esa fue la que se caminó de Urías, ahí, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. El caso es que llega un momento en donde David hace algo que nosotros deberíamos hacer todos los días. Él ve lo que tiene, ve dónde vive, ve lo que ha recibido y ve lo que no ha hecho por Dios. Ve lo que desgraciadamente ha descuidado. Entonces está dialogando con el profeta Natán. Esta es la narración. Vamos a tratar de escuchar. Si les suena un poquito. Dice: tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, o sea, donde vivía, un palacio con todos los lujos, mucha comunidad, pues ese era el rey, ¿no? Y el Señor le concedió descansar de todos sus enemigos que lo rodeaban. Imagínate, ya se murió tu suegra, no digo bueno, otras situaciones, ¿no? O sea, todas las circunstancias a las cuales estamos batallando. Hay momentos en nuestra vida en que estamos tan tranquilos, tan en paz, y otras veces se dice un refrán muy curioso: sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿sí? Entonces hay momentos de tranquilidad, de paz. ¿Y qué hacemos en esos momentos? No somos capaces de ser agradecidos. Y fíjense lo que hace el rey David. Dice: ¿te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? O sea, ve lo que tiene, ve lo que ha recibido y ve lo poco que ha hecho por Dios. David quiere construirle un templo a Dios. Y Natán le da luz verde: oye, pues hazlo, Dios está contigo, Dios está contigo. Pero después Dios le habla a Natán y le cuestiona, que le diga a David: ¿a poco tú me vas a hacer un templo? ¿Tú me vas a hacer una casa? Si yo soy el que te ha dado todo. Y no en sentido de reproche, sino en el sentido de descubrir cuando nosotros empezamos a construir el templo de Dios, Dios nos bendice más. Fíjense lo que le dice Dios a David por querer construir. Al final de cuentas, David no va a construir el templo, lo va a construir su hijo Salomón, pero hay que aplicar a nuestras vidas esta palabra. Y se nos invita a construir todos el templo. Y no me refiero a la estructura física, no me refiero a una catedral, ni a una parroquia, ni a una capilla, ni siquiera a una ermita. Me refiero al verdadero templo de Dios que somos nosotros. Cada uno de nosotros somos ese templo, pero tenemos que construirlo. Y esa construcción es la que cada día tenemos que ir haciendo. Entonces, fíjense lo que le dice Dios al rey David a través del profeta Natán: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella, o sea, un templo? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo. ¿Cómo dijo? Yo estaré contigo. Grábense bien esta parte, porque es lo que vamos a encontrar en el Evangelio. ¿Qué significa que Dios va a estar con David? Va a estar con él y con su descendencia. Solamente aquellos que construyen el templo de Dios. Y el templo de Dios se construye a través de hacer la voluntad de Dios. No es un templo material, es el templo del reino de la divina voluntad, para que Dios, en ese templo donde está rodeado de la búsqueda de la voluntad de Dios, pueda Dios realmente habitar ahí. Porque si no es un templo donde se viva el reino de la divina voluntad, donde cada acción que nosotros hagamos sea un ladrillo de ese templo, Dios podrá habitar. Obviamente, el único templo perfecto que ha habido, tan perfecto,
que realmente habitó en él es el vientre de María. Porque María siempre fue el templo de Dios. Porque María siempre trató de vivir en el reino de la divina voluntad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a terminar lo del rey David. Le dice: yo estaré contigo todo lo que emprendas y acabaré con tus enemigos, y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Y luego más adelante dice: y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo. Esto, si los papás entendieran esto, si los padres aprendieran a construir el templo de Dios en ustedes, sería bendición para los hijos. Que a veces se preocupan tanto porque les va a pasar, que si andan en malos pasos, que si el esposo, que si la esposa de mi hijo, de mí, que si el trabajo, que si están enfermos. Bueno, son padres, ¿no? Y siempre están preocupados. Pero si ustedes construyeran el templo de Dios en ustedes, Dios dice que engrandeceré a tu hijo, al hijo de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él, o sea, para el hijo de David, un padre, y él será para mí un hijo. ¿No sería la mejor herencia para tus hijos? Y más con los hijos que ya están grandes, que no los puedes obligar ni los puedes cambiar, porque ya tienen sus cosas, tienen su mentalidad, incluso se han alejado de Dios. Pero si tú puedes hacer eso por ellos, va a ser mucho, muy grande. Ahora, ¿qué es lo que entonces nos enseña María? María, que es el templo verdadero, perfecto y real de Dios, por eso se encarna en el vientre y celebramos el nacimiento, pero 9 meses estuvo Jesús, pero antes de esos 9 meses ya se tenía que haber construido el templo. O sea, no crean que María de repente, en ese momento ya se convirtió, porque en ese momento cuando se le apareció el ángel, pues es todo lo que recibió. No, María toda su vida era una mujer que buscaba agradar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por este texto. Con este texto podemos entender muchas de las cosas que María vivía. Fíjense lo que dice. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia. ¿Llena de qué? De la presencia de Dios. O sea, María, para que estuviera llena de la presencia de Dios, es porque ella ya había construido el templo. No fue en ese momento, no fue en ese instante que Dios decidió: te escojo, te limpio, te purifico y ahora le entro. No, María ya vivía en ese reino, tratando lo que yo les decía en la misa de 12, 2 elementos fundamentales que tenemos que trabajar como buenos cristianos: la adoración y la contemplación. Ahorita se las explico. Entonces dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo le dijo el profeta Natán a David? El Señor está contigo. Aquí hay una gran diferencia. Con David caminaba Jesús, caminaba Dios. En María, Dios estaba dentro. Hay una gran diferencia. Por eso el ángel le saluda y le dice: llena de gracia, o sea, llena de Dios. Y con David, Dios está contigo, pero no dentro, no todavía, no en esa plenitud. Y en María sí. Por eso dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María no alcanza a entender este saludo y se queda pensando: ¿qué será? Y luego el ángel le continúa: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. O sea, Dios ha encontrado un templo que ha sido construido a lo largo de toda una vida, de tratar de agradar a Dios, que es lo que yo les decía, las dos formas o las dos actitudes o las dos acciones fundamentales de todo buen cristiano: adorar y contemplar. ¿Qué es la adoración? La adoración
Lo comparaba como el juego de las sillas. A ver si mi querida Alejandra se acuerda del juego de las sillas. ¿No? ¿En qué consiste ese juego? Vamos a poner 5 sillas y 6 personas. Y poníamos música. ¿Qué hacían las personas? Corrían alrededor. Se apagaba la música y ¿qué hacían? A sentarse. Unos hacían trampa y jalaban la silla. Otros petacones como nosotros, como yo comprenderé, nada más dábamos un pompazo y ¡bum!, salía botado la otra persona. Y ganábamos la silla. En nuestra vida, en nuestro interior, hay una sola silla. Y esa silla supuestamente es para Dios. Pero desgraciadamente, ahí se han sentado tantas personas y tantas cosas que lo hemos permitido. No basta con que lo hagamos una vez, se tiene que hacer todos los días, porque en el momento en que tú despiertas, esa silla nuevamente está vacía. Y el acto de adoración es poner a Dios como lo más importante y no permitir que nada ni nadie lo mueva. Yo no puedo adorar a Dios si primero no descubro cómo Él me ama. Por eso todo este tiempo de Adviento fue meditar. Un Dios se hace hombre por amor a mí. Un Dios se hace hombre con todas las limitaciones, con todas las carencias, con todo el dolor y sufrimiento, por amor a mí. Yo lo comparaba, ¿cuántos de ustedes aman los animales? Levante la mano, ¿quién ama a los animales? Y todos los demás, qué gachos. ¿Y entonces para qué tienes perra, mi querida Anita? Me la devuelves, ni siquiera lo quieres. Imagínate que por amor a ese animal te conviertas en ellos. Si te gusta, a ver, levante la mano, ¿quién le gustan los perros? Bueno, van a llevar vida de perros. Sí, van a tener pulgas, les van a dar patadas, van a tener sarna, a lo mejor les dan comida echada a perder, a lo mejor pues tienen para levantar, para hacer pipí tienen que levantar la pata. Van a estar buscando de todo. Pierden todos sus privilegios por amor a ese animal. Yo creo que ninguno lo haría, ¿verdad? Perdonen la comparación, no los quise llamar, o más bien pobres perros que los comparé con ustedes, ¿verdad? Pero Dios deja todo para hacerse uno como nosotros. Y solamente alguien que me ama puede hacer eso. Y al descubrir esto, al meditar esto por 4 semanas, claro, deberíamos de meditarlo toda la vida, pero más intensamente estas 4 semanas es ponerlo en esa silla y no permitir que nada ni nadie lo tumbe, ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mis amigos, ni mi trabajo, ni mis gustos, ni mi novia, nada. Y esa es la actitud que deberíamos de tener de adoración. Cuando Dios, yo lo adoro, paso a la contemplación. Y la contemplación es cómo voy a servir, cómo voy a agradar, cómo voy a honrar y a glorificar con mis actos al que está sentado en esa silla. Y esa es la contemplación, la búsqueda de la voluntad de aquel que está sentado en esa silla. O sea, todo lo que yo vivo, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, buscar en esa circunstancia, no es que sea la voluntad de Dios que estés enfermo, no es que sea la voluntad de Dios que te haya dejado tu marido, o que te hayan atropellado, o que te hayan asaltado, pero sí es la voluntad de Dios que en eso tú le descubras qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar. O sea, no hay que confundir las cosas cuando creemos que es que Dios me mandó esto, es que porque Dios me castiga. No, sácate qué. Pero si Dios quiere que busques su voluntad, en eso que tú te metiste por menso, u otro te metió por gacho, pero tú tienes que buscar la voluntad de Dios en eso. Entonces, de la adoración paso a la contemplación. Y ahí es donde María, por eso le dice el ángel, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Y luego le da el planteamiento, vas a concebir y dar a luz un hijo. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, concebir en nosotros. O sea, aceptar al niño Jesús. Que nosotros, si le vamos dando este lugar todos los días, ese niño va a ir creciendo en nosotros, va tomando fuerza. Durante todo el año tiene que ir creciendo y madurando este niño hasta que se convierta en el rey del universo, en el rey de mi universo. Por eso terminamos el año litúrgico
con la fiesta de Cristo Rey, donde lo proclamo, lo acepto, lo honro y lo glorifico. Me mandaron un video que me encantó, se lo he mandado a algunos jóvenes, se me ha olvidado mandárselo a las gemelas, de dos jóvenes americanos, anglos, que se casaron, pero duraron, no sé, creo que 4 años de novios. Y en esos, desde antes, pero durante todo ese noviazgo, no tuvieron relaciones. Los dos eran vírgenes. Y les preguntaban por qué lo hacían. Dice, porque a través de nuestros actos queríamos o queremos honrar y glorificar a Dios. Honrar y glorificar a Dios. Y esto lo tendríamos que hacer nosotros en todo lo que hagamos. Para eso queremos preparar y Dios habite en nosotros como templo. Claro, cuando cometo pecado, destruyo el templo, saco a Dios, pero también cuando me arrepiento y me confieso, se empieza a reconstruir el templo de Dios. Y luego fíjense en María, cómo ella ya buscaba y trataba de agradar a Dios. Y aquí lo vamos a ver más adelante cuando dice: vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Aquí viene María. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? La traducción dice: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Imagínense este cuadro. La Virgen está casada, todavía no cohabita con su esposo, pero ya ante el pueblo judío ya era esposa de José. Y entonces se le aparece el ángel: vas a ser madre de Dios. Ah, bueno, pues voy a tener relaciones con mi esposo y voy a tener al Hijo de Dios. Pues está bien, eso sería lo lógico pensar. Pero María lo que hace es: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, María buscaba agradar a Dios e iba a hacer algo que era imposible para aquel tiempo, imposible de pensar: casada y sin tener relaciones. En primera, porque el matrimonio pues era una bendición, y el tener hijos, más bendición. Y las que no tenían hijos, acuérdense de Chabela, la prima, y de otras mujeres del Antiguo Testamento ya grandes que no tenían hijos, y eran vistas como malditas. Pero María tenía y quería agradar a Dios, y ella había decidido consagrarse como virgen. Si no, sería ilógico que le hubiera dicho al ángel: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ¿cómo será esto si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero ofrecerle a Dios mi vida? Y entonces es cuando el ángel le explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Solamente una persona que busca la voluntad de Dios le pueden cambiar el plan completamente y decir: hágase en mí tu palabra. ¿Qué pasa cuando Dios te cambia el plan? Lo primero que hacemos, cambiamos de personalidad, empezamos a rebuznar: ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí si yo he hecho? ¿Por qué esto? O sea, no estamos preparados. Por eso es necesario empezar a construir ese templo. Es necesario empezar a ejercitarnos en dejar a Jesús en el centro de esa silla y contemplarlo, con pequeños actos, buscando agradar a Dios. El templo verdadero de Dios se construye en los actos de la divina voluntad. Y entonces Dios encontrará gracia en cada uno de nosotros para habitar y hacer su obra. Y también en tus seres queridos, y más en los que andan más perdidos. Pero si tú te conviertes en ese templo, serás bendición para toda tu familia. Que esta Navidad que vamos a celebrar
sea realmente una construcción del templo de Dios. Algunos parecen catedrales porque están bien grandotes, aunque otros sean capillitas, no hay problema. Por ejemplo, Madre Isabel es toda una catedral, ¿sí? Más grande que la de San Pablo, o la del Vaticano. En cambio, pues Madre Yasmin, pues una capillita así de esas chiquitas. De todas maneras, en todos habita Dios si le sabemos construir el templo. Aquí no hay tamaños, aquí solamente hay voluntades sometidas al amor de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manos para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasen a hacer su ofrenda.